Aún recuerdo como si acabara de pasar esta noche, aquella experiencia que nos traumó por tanto tiempo. Llegamos a ese almacén casi por casualidad, porque se había utilizado para cosas ilegales por mucho tiempo y en algún momento la policía atrapó a las personas malas que se aprovechaban de su ubicación en medio de la carretera, tomando un camino que parecía escondido, lejos de todo, oculto. La compañía para la que trabajaba mi padre y mis tíos se hizo del lugar, y justo a tiempo, cuando perdieron uno de los almacenes que usaron por años debido a un incendio. Le dijeron a mi papá que revisara este almacén nuevo, recién adquirido. ¿Qué tanto había? ¿Podía ser empezado a usar en ese momento por la empresa? Cuando mi papá lo vio, notó que estaba casi impecable, de no ser porque estaba lleno de tarimas y cajas vacías. Muebles sacados de alguna casa antigua, al parecer. Seguramente robados, pensó. Se podía usar, sí, pero habría que limpiarla. Y entonces mi papá me pidió que juntara a algunos de mis amigos y nos diéramos a la tarea de limpiarla, lo que alcanzáramos toda esa noche. La paga no sería nada mala, la verdad. Uno de mis amigos pasó por mí. Pasamos por uno más y nos dirigimos a la dirección que mi papá nos había dado. Él nos dijo, nos alcanzaría pasada la medianoche. Llegamos a las 9, no sin antes haber dado muchas vueltas en la carretera. Y es que la entrada parecía prácticamente imposible de encontrar a simple vista si no sabías que estaba ahí. Bajamos del carro, y mientras sacábamos las herramientas del coche, Martín, el chico que habíamos recogido al final, saludó a alguien en voz alta. Tardé 2 segundos en caer en cuenta de que no había nadie más ahí, y le pregunté que a quién había saludado. A la señora, me dijo muy tranquilo. Salió como de los árboles, caminando muy tranquila, y se metió. Noté entonces que la puerta pequeña del almacén estaba abierta. Ninguno de nosotros la había abierto, y yo sabía que cuando llegamos la había visto cerrada. Estaba completamente seguro, y tenía las llaves en mis manos. Les pedí que esperaran ahí. Caminé un poco hasta que tuve señal en el celular, y le pregunté entonces a mi papá si habría alguien más trabajando. Me dijo que no, pero que si me sentía inseguro, si veíamos cualquier cosa extraña, que nos fuéramos de ahí sin dudarlo. Me dio un poco de pena contarle todo, o aceptar que tenía algo de miedo, así que lo ignoré y empezamos a trabajar. Adentro no había nadie. Era bastante extraño, y Martín no dejó de asegurarnos que era cierto lo que acababa de ver. Estaba tan nervioso, tan raro, que él mejor se fue a limpiar la parte de afuera, y mi otro amigo y yo nos quedamos adentro, en la parte de adentro de ese enorme lugar. Y es que habría espacio para unos 5 o 6 trailers allá adentro. Era un espacio muy amplio, ahora totalmente lleno de cajas vacías y cachivaches. Las ventanas, a unos 4 metros, estaban tapadas con papel periódico con pintura roja, que le daban un aspecto sucio y siniestro. Y lo primero que hice fue empezar a quitarlos todos, a limpiar las ventanas. Por suerte encontré una escalera. Cuando estaba limpiando la tercera, arrancando los periódicos, sentí que alguien me movía la escalera. Mi primera reacción después de una sacudida fue reír, pensando que alguno de mis amigos quería jugarme una broma. Pero cuando miré hacia abajo, noté que no había nadie. Por un momento pensé que me había mareado, pero entonces sentí de nuevo una sacudida, y luego como si separaran las escaleras de la pared en la que estaba recargada. Empecé a bajar, y antes de lograr hacerlo por completo, la escalera se movió de una forma tan brutal que me soltó las manos y caí de espaldas de unos 2 metros de altura todavía.
Lo único que alcancé a hacer fue a recoger la nuca para no golpear con la cabeza. Y lo logré, pero sentí que la espalda se me hacía pedazos. Por suerte no fue nada, y me pude levantar cuando llegó mi amigo a ayudarme. Me dijo que saliéramos por Martín, que él seguía limpiando la parte de afuera. Pero cuando salimos notamos a Martín en el carro con las luces prendidas. Nos acercamos rápidamente y nos dijo que había gente en la oscuridad, en los matorrales alrededor del almacén. Nosotros no veíamos a nadie, al menos yo no, pero sin preguntar mucho, mi otro amigo, el que estaba dentro conmigo, encendió el carro y aceleró hacia la carretera. Yo me sentía un poco mareado por el golpe, quizás, pero le dije que estaba bien, que yo no necesitaba ir al hospital, que teníamos que trabajar. Y él me respondió algo que me dejó helado. Una señora de negro te estaba moviendo la escalera hasta que te caíste, Julio. Un rato después, cuando le platiqué a mi papá todo esto, creo que lo tomó como una señal y él ya no fue a limpiar el lugar. Y al final, su empresa no pudo trabajar en él. Terminaron por no completar la transacción de compraventa. Decían que los anteriores dueños lo seguían utilizando de vez en cuando y quién sabe qué cosas, o a quién tuvieran ahí, o qué fueran a buscar. Quién sabe si lo que nos ocurrió a nosotros era solo una señal, o si en realidad algo allá adentro intentaba lastimarnos. Lo que les voy a contar ocurrió en Tijuana, en un lugar con albercas y juegos de verano que, según mis amigos, fue popular en otros tiempos, pero que desde que yo llegué aquí parece estar abandonado. Desde niña pasábamos por ahí porque está muy cerca de mi casa. Según yo, lo que veía por fuera estaba por completo vacío, a merced de los vagos, hasta que un amigo de la universidad nos sorprendió un día diciendo que había conseguido permiso para grabar ahí un corto que hacíamos para nuestra clase de cine. Nos emocionamos porque de verdad parece salido de una película de terror, aunque la historia de nuestro cortometraje ni siquiera tenía que ver con algo sobrenatural. Sin embargo, era un gran escenario. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el lugar parecía custodiado por un señor y 2 perros. Le dijimos que teníamos permiso y nos dejó entrar. Salió y cerró por la parte de afuera. Nos dijo que regresaría en 4 horas. Supongo que ya para entonces habrán terminado, nos dijo, y se alejó. Nos dimos cuenta que acababa de dejarnos encerrados, pero la verdad, entre el escándalo de los amigos y con la emoción de estar grabando un corto en un lugar así, ni siquiera nos inmutó. Lo primero que nos llamó la atención un ratito después de haber llegado fueron las voces que se escuchaban con toda claridad entre los juegos y en los pasillos oscuros. Uno de mis amigos dijo que seguramente eran voces que venían de las casas en la colonia al lado de nosotros. Estábamos en la parte de abajo de un barranco. Pero otra compañera dijo que quizás eran energías atrapadas ahí. Mientras comenzamos a grabar, escuchábamos pasos alrededor, muy cercanos a nosotros, y en algún momento empezamos a temer ya más por la seguridad del equipo que llevábamos que por algún fantasma o algo similar. Uno de nuestros amigos había subido a un tobogán enorme para realizar una toma desde arriba, pero pasaron 10 minutos más o menos y él no bajaba. Había subido por la parte de la escalera
rodeada de espinas que hacían casi imposible para nosotros atravesar hasta allá. Así que un amigo y yo fuimos a buscarlo, pero subiendo por la parte de la resbaladera, por el tobogán. Era bastante difícil hacerlo, pues estaba algo húmedo todavía por la lluvia que había caído durante toda la tarde. Mi amigo iba subiendo unos 2 metros enfrente de mí, y es que a cada paso parecía crujir ese podrido metal, como si estuviera a punto de vencerse y dejarnos caer de una altura que, cada vez, poco a poco, se iba tornando más letal. Sin embargo, nos preocupaba nuestro amigo, el silencio. Y casi al llegar a la parte más alta, donde las escaleras se juntaban por un momento con el tobogán, nuestro amigo estaba parado en ellas, sin decir nada, como congelado de miedo. «Ya no sigan subiendo», nos dijo. «Hay alguien ahí arriba». Volteamos. Estábamos en la última curva del tobogán y no podíamos ver qué es lo que había en la plataforma. Intentamos ver hacia arriba, pero estábamos en la última curva del tobogán. No podíamos ver qué es lo que estaba en la plataforma. Ya solo unos metros de nosotros. «Ok, vamos a bajar todos», le dije. «Pero sin inmutarse mucho, igual de tranquilo», me dijo. «Yo no puedo bajar. Alguien viene subiendo detrás de mí». Antes de reírme, de decirle que no, que era absurdo, miré por las escaleras hacia abajo y en la oscuridad pude notar una silueta, una sombra, algo extraño, como si fuera una niña completamente negra, pero no como una persona de color, sino color negro por completo. Su ropa, su piel, su pelo, como si esta cosa oscura nos estuviera mirando desde las sombras. El compañero estaba a poco más de 1 metro de nosotros y le pedimos que se pasara de la escalera al tobogán. Sí, era algo peligroso, pero era la única opción que veíamos en ese momento. Sin dudarlo, aceptó. Nos aventó la cámara y luego nos acomodamos para yo agarrarme al tobogán, sostener a mi amigo que iba subiendo conmigo y que él también pudiera darle la mano con más seguridad al momento de que saltara hacia nosotros. Alcanzó a pasarse con relativa facilidad y él empezó a bajar casi corriendo por el tobogán. Mi otro amigo enseguida bajó detrás de él sosteniendo la cámara. Y entonces, a mí me ocurrió algo muy extraño, muy particular. Tuve mucha curiosidad por seguir avanzando hacia arriba, por avanzar un poco más por esa curva y comprobar si era cierto que había alguien en la plataforma al llegar hasta la cima. Giré mi celular hacia allá. No tenía lámpara, pero lo único que me iluminaba en ese momento era la luz de la pantalla. Subí. Di unos pasos como hipnotizada. Avancé por esa curva y antes de llegar al final, me sorprendió una figura en el piso. Se veía como si estuviera alguien tirado. Al principio pensé que era un perro o un animal, algo. No le encontraba forma, pero se veía que se movía, que respiraba ahí en el suelo. Y entonces lloró. Lloró como una persona y yo salí de ese trance por completo y empecé a correr como loca hacia abajo por el tobogán. No sé cómo le hice para llegar sin caerme, pero abajo ya me esperaban mis amigos y luego corrimos hacia la entrada. Les pregunté qué pasaba y una de mis amigas dijo que había visto a un niño que nos observaba desde dentro de lo que parecía ser una tienda abandonada, pero abandonada desde hace mucho,
como todo en el parque, que nos miraba desde adentro de una tienda empolvada, cerrada con cadenas que se miraba que hace mucho, mucho tiempo que no se abrían. No teníamos ni una hora ahí dentro cuando llegamos hasta la puerta de nuevo, y ahí nos encontramos al cuidador que ya se acercaba con sus perros, sonriendo mientras nos abría la puerta para que pudiéramos salir. Al menos aguantaron casi la hora, decía sin aguantarse la risa, para luego ignorar todas nuestras preguntas, cerrar la puerta y adentrarse con sus perros en la oscuridad de ese lugar. De hecho, se nos olvidaron algunas baterías y una mochila allá adentro, pero nadie quiso regresar. Trabajo en producción de cine y de series, y aunque no me lo crean, es una ocupación que me ha llevado a vivir cosas bastante paranormales. Lástima que me imagino que nunca habrá una recopilación de historias de gente que se dedica a la producción. Aún así, quiero irles compartiendo algunas de las experiencias que me han tocado, y esta es, sin duda, una de las más extrañas. Buscando locaciones para una serie para el mercado hispano, estábamos buscando bodegas que pudieran servir para una escena. Tenía que ser vieja y disponer de un gran espacio exterior, y luego de dar vueltas y vueltas por las afueras de la ciudad, nos dijeron de una que podría resultar perfecta, aquí en el Estado de México. Fuimos a verla, y de verdad estaba como mandada a ser. Era perfecta, y nos dieron facilidades para rentarla para esos días y modificarla como fuera necesario. A fin de cuentas, se veía que no había sido utilizada como tal en muchos años. Llevamos al equipo de siempre que se dedicaba a realizar las adecuaciones necesarias, pero todo se complicó y nos costó un poco más de trabajo. De hecho, tuvimos que trabajar día y noche durante 3 días para poder tenerla a tiempo para cuando fuera requerida. Debo decir que yo me quedaba a trabajar casi las 24 horas. De hecho, esos días solo fui 2 veces a casa a bañarme y por ropa y volvía, pero lo mismo hacían varios miembros del equipo. Aunque la bodega estaba en una zona bastante despoblada, en esa calle que terminaba en ella, había algunas casitas. De hecho, contrataron a 2 muchachos de por ahí para que ayudaran con los movimientos. Por eso no me pareció tan raro que anduviera una señora mirando por ahí lo que hacíamos. Una vecina seguramente, o hasta la mamá de uno de ellos quizás, la mamá de alguno de los chicos que estaba buscando también ganarse algún dinerito extra. La miré varias veces en los alrededores de la bodega la primera noche y de nuevo la segunda. Fue cuando me acerqué a los chicos que vivían por ahí y le pregunté a uno que si conocía a la señora, que le hablaran para que se acercara a cenar con todos los demás, pues el productor había llegado con tortas. Se miraron entre ellos y con una sonrisa me dijeron que no había señora. Claro que sí, les dije. La señora que estaba cerca de la entrada hace rato. ¿No la conocen? ¿No viene con ustedes? De verdad, no hay señora, jefe, contestaron. Dicen que por aquí se aparece una viejita, no más. Nosotros nunca la hemos visto y vivimos aquí enfrentito. Pero no hay señora. Búsquele si quiere y compruébelo. Y en efecto, me salí y busqué por todas partes. Me acerqué con otros chicos que estaban comiendo afuera. Nada. De hecho, nadie más había visto a la viejita que yo vi caminar entre todos y mirar con atención todos los movimientos que se hacían. Así quedó. Y fue solo una experiencia loca que creí que yo había tenido, atribuida quizás al cansancio y al estrés de esos días. Pero tiempo después, en otra producción, otra de esas noches descansando a la mitad de la madrugada, un compañero se me acercó y me preguntó si yo había sido el que vio a la señora en aquella locación del Estado de México. Le dije que sí con una sonrisa, pero él estaba muy serio. Me platicó que él también trabajó ahí en ese proyecto y él también pudo verla. De hecho, cuando se quedó dormido en un cuartito que estaba en alto como si fuera un segundo piso en una esquina de la bodega, dice que sintió como la madera de la banca donde estaba tronó como si alguien se hubiera sentado al lado.
Luego sintió que le acariciaban el cabello, y como a esa hora ya no había mujeres ahí, dijo que le sacó mucho de onda y abrió los ojos asustado. Vio sentada a su lado a una señora que le acariciaba de forma muy maternal la cabeza, pero él no se podía mover. Y no le pudo ver la cara, pero sentía sus manos como duras, y le vio la ropa que llevaba. Cuando me la describió, yo no tuve duda de que era la misma señora que yo había visto, pero no me atreví a decírselo. A él le dijeron que seguramente lo había soñado, cuando se pudo mover y salió corriendo. Y la verdad, yo no quise contradecir esa versión. No sé las pesadillas que le pudiera provocar en el futuro. Ya les iré contando otras historias. Un saludo fuerte a toda la comunidad.